La casa se erguía como un centinela olvidado, custodiando secretos que devoraban almas. En la alcoba principal, el hombre despertó empapado en sudor frío, perseguido por un sueño donde pasillos se contraían como venas pulsantes, con una sombra intangible pisándole los talones. A su lado, su esposa yacía inmóvil, ignorante de las pesadillas que lo devoraban cada noche. Esta mansión antigua, protagonista de cuentos para no dormir, aislada en tierra yerma, tenía ventanas veladas por telarañas que capturaban destellos sobrenaturales, como ojos acechando desde el más allá. El jardín, antes hermoso, ahora albergaba enredaderas retorcidas que se agitaban con vida propia, extendiendo zarcillos hacia los desprevenidos. Los corredores se torcían en geometrías imposibles, y los retratos ancestrales en las paredes mutaban imperceptiblemente. Sus miradas no solo seguían al transeúnte, sino que excavaban en sus temores más profundos, desenterrando pesadillas enterradas. Allí se refugió una familia huyendo del mundo. El padre, un escritor de cuentos de terror para no dormir, antes aclamado, ahora combatía un bloqueo creativo que lo asfixiaba. Diariamente se enfrentaba a la página en blanco, con sus dedos inertes sobre las teclas, incapaz de escribir una sola palabra. La frustración lo arrastró al alcohol, y con cada sorbo, las alucinaciones cobraban forma. Siluetas fugaces en los rincones, pisadas fantasmales en la medianoche, circundando durante su insomnio tortuoso. Los niños lo percibían todo. Daniel, de 4 años, enmudeció casi por completo. Esther, de 6 años, se aferraba a su muñeca como a un talismán contra el caos que se avecinaba. Una noche, Esther se incorporó en la oscuridad, arrancada de un sueño donde una silueta esbelta la observaba desde los pies de la cama, evaporándose al parpadear. Acurrucada bajo las sábanas, un rumor quebró el silencio sepulcral. Rasp, rasp, rasp. Un roce leve contra la puerta, como uñas arañando madera vieja. El ritmo se aceleró, insistente, sincronizado con su pulso acelerado. El aire se espesó, volviéndose denso y opresivo. Esther descendió de la cama, el piso helado mordiendo las plantas de sus pies desnudos. Cada crujido de las tablas amplificaba su terror, como si algo invisible la empujara hacia adelante contra su voluntad. Ante la puerta, el sonido cesó abruptamente, dejando un abismo sonoro que la aterrorizó más que el ruido mismo. Con los dedos trémulos, giró el pomo lentamente. El pasillo se abrió revelando tinieblas densas, y una corriente gélida le erizó la nuca. Un murmullo intangible flotó en el aire, seguido de un empellón invisible que la derribó violentamente. El golpe en la cabeza fue eclipsado por la sensación aterradora de movimiento en las sombras a su espalda. Al incorporarse con dificultad, el vacío reinaba absoluto. Regresó gateando a su refugio, y al amanecer, su madre la halló hecha un ovillo, marcada por una sombra interna que ya era irreversible. Aquel suceso desató una espiral de terror. El padre sucumbió a la paranoia, convencido de que una entidad invisible manipulaba sus pensamientos como un titiritero malévolo. Las apariciones se intensificaron, borrando completamente la línea entre delirio y realidad. Una tarde sofocante, un arrastre sordo en el piso superior lo atrajo como un imán. Ascendió las escaleras con el vello erizado,
sintiendo ojos invisibles perforándolo desde cada sombra. La puerta del cuarto infantil estaba entreabierta y lo que vio lo congeló hasta los huesos. Muebles desplazados en caos absoluto, juguetes desperdigados como después de un huracán de ira sobrenatural. En el centro de la devastación, Daniel permanecía erguido, completamente inmóvil, fijando la vista en una esquina umbría. Su rostro pequeño era una máscara mortuoria, inexpresivo como el de un muerto. El padre intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta seca. El niño giró la cabeza con lentitud glacial, y cuando habló, su voz era ronca y completamente ajena. Está aquí. Él viene por todos nosotros. Un soplo ártico invadió la habitación de golpe. El padre huyó llevándose a su hijo en brazos, pero una presencia los escoltó por el pasillo, susurrando promesas siniestras de ruina inminente. Las noches se convirtieron en vigilias tortuosas donde el sueño era imposible. El padre, cada vez más aislado en su abismo etílico, comenzó a ceder a los ecos internos que lo instigaban hacia actos inimaginables. Durante una medianoche, un revuelo en la cocina lo guió escaleras abajo como un sonámbulo. Las luces titilaron violentamente antes de morir por completo, envolviéndolo en negrura absoluta. Al buscar desesperadamente el interruptor, una opresión brutal en el cráneo lo doblegó hasta caer de rodillas, y el olvido lo reclamó como una ola negra. Despertó en el suelo frío, la luz lunar filtrándose por la ventana para revelar un peso extraño en su palma derecha. Un cuchillo de cocina. Una exhalación helada rozó su nuca, haciéndolo girar bruscamente hacia la oscuridad, pero solo halló el vacío sonriente burlándose de su terror. Al alba, su esposa abrió los ojos sintiendo un frío invasor que no pertenecía a este mundo. Su marido la flanqueaba junto a la cama, con ojos vidriosos y muertos, el cuchillo aún en su mano. Ella retrocedió hasta la pared, sin poder gritar, mientras él alzaba lentamente el arma por encima de su cabeza. Sus movimientos eran mecánicos, como los de una marioneta controlada por unos hilos invisibles. En un parpadeo, él salió del trance, despertando horrorizado al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Dejó caer el metal con un estrépito que resonó por toda la casa como una sentencia de muerte. El pánico se instaló de forma permanente en el hogar, tiñendo cada mirada, cada sombra, cada respiración, con el sabor metálico del miedo puro. Los murmullos en su cabeza evolucionaron hasta convertirse en imperativos claros y seductores, guiándolo inexorablemente hacia lo abyecto. Una noche, el marido salió de la cama como una marioneta controlada por una voluntad completamente ajena. Empuñó de nuevo el cuchillo, con manos que ya no le pertenecían, y ascendió las escaleras, cada paso resonando como el latido de un corazón moribundo. En el cuarto de los niños, Daniel soñaba con inocencia, ajeno al peligro que se cernía sobre él. El brazo del padre se elevó por encima del pequeño cuerpo, guiado por la voz que ahora rugía en su mente. Hazlo. Acaba con su sufrimiento. Un vestigio microscópico de sí mismo resistió en el último segundo, arrojando el arma al suelo y huyendo de la habitación, jadeante y sudoroso. Pero la barrera final había cedido.
Al día siguiente, los gritos internos lo doblegaron por completo. Regresó a la habitación y en un arrebato salvaje cegó las vidas tiernas de sus propios hijos. Los pequeños cuerpos cayeron como muñecos rotos, con sus ojos abiertos reflejando una última pregunta silenciosa. La esposa irrumpió en la carnicería. Su alarido de horror fue truncado abruptamente por el acero hundiéndose en su corazón. La sangre brotó como una fuente, empapando el suelo en un charco cada vez más grande. Entre los cuerpos inertes de su familia, el hombre colapsó de rodillas, la hoja resbalando de sus dedos entumecidos. El silencio se extendió por la habitación como una mortaja invisible, roto únicamente por el goteo constante de la sangre que se filtraba entre las tablas del piso. Él alzó la vista hacia el techo manchado, buscando respuestas en la oscuridad que lo rodeaba. Su mente, fragmentada en 1000 pedazos, intentaba reconstruir los eventos de aquel día maldito. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cuándo había perdido el control de su propia voluntad? Las preguntas se agolpaban en su conciencia destrozada, pero las respuestas permanecían esquivas, como sombras que huyen de la luz del amanecer. Entonces, algo cambió en el aire. Una presencia antigua y malévola comenzó a manifestarse lentamente. Las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose con un ritmo hipnótico y siniestro. El hombre sintió cómo su propia voz se desvanecía en su garganta, siendo reemplazada por algo infinitamente más oscuro. Sus labios se movían, pero las palabras ya no le pertenecían. Una risa baja y gutural brotó de su pecho, pero no era su risa. Era el sonido de algo que había aguardado durante décadas en las entrañas de aquella casa maldita. Sus ojos, antes llenos de horror y confusión, se tornaron vacíos como pozos sin fondo, y cuando habló, su voz había cambiado completamente. Era más grave, más antigua, cargada con el peso de siglos de malevolencia. ¿Creías que habías sido tú? ¿Pensabas realmente que tus débiles manos habían sido capaces de tal destrucción? El hombre, o lo que quedaba de él, se incorporó lentamente, sus movimientos ahora fluidos, precisos, como los de un depredador que finalmente ha revelado su verdadera naturaleza. Fui yo quien susurró en tus sueños cada noche, plantando semillas de locura en tu mente. Fui yo quien torció tus pensamientos hasta convertirlos en pesadillas vivientes. Cada trago de alcohol que llevaste a tus labios, cada página en blanco que te torturó, cada momento de desesperación, fueron hilos que tejí cuidadosamente para construir tu perdición. Tu pobre alma ignorante, creías que luchaba contra el bloqueo creativo, pero en realidad yo estaba vaciando tu mente, preparándola para convertirla en mi recipiente perfecto. Los niños sintieron mi presencia mucho antes que tú. Los pequeños siempre son más sensibles a lo que acecha en las sombras. Sus silencios, sus miedos nocturnos, eran advertencias que ignoraste por completo. La pequeña Esther, aquella noche cuando escuchó los golpes en su puerta, era yo probando la resistencia de las barreras entre nuestros mundos. Y el pequeño Daniel, cuando me vio en la esquina de su habitación, su alma pura reconoció inmediatamente lo que eras incapaz de comprender. Durante meses te fui despojando de tu humanidad, gota a gota, como un veneno que se filtra lentamente en las venas. Cada alucinación, cada paranoia, cada momento en que perdías el control,
Eran ensayos para esta noche, para este momento glorioso de total posesión. Y ahora, mientras contemplo la obra maestra de mi manipulación, siento una satisfacción que trasciende los límites del tiempo. He convertido al padre amoroso en el verdugo de su propia sangre. He transformado al protector en el destructor. Tus manos fueron mis herramientas, tu cuerpo, mi instrumento, tu dolor, mi combustible. Cada lágrima que derramas ahora en el fondo de tu conciencia atrapada alimenta mi existencia como el néctar más dulce. Pero no creas que tu tormento ha terminado. No, esto es solo el comienzo. Tu alma permanecerá atrapada en esta casa junto a mí, siendo testigo de cada nueva familia que llegue buscando refugio. Y cuando vengan los siguientes, tú estarás aquí, gritando advertencias que nadie podrá escuchar, luchando por detenerme sin poder mover ni un solo músculo. Serás mi espectador eterno en esta sinfonía de horror y destrucción. Porque esta casa, esta morada maldita, es mi dominio, y todos los que entran se convierten en piezas de mi juego macabro. Soy el arquitecto de pesadillas, el tejedor de tragedias, el amo absoluto de todo lo que aquí sucede. Y mientras el alma del hombre gritaba desde las profundidades de su prisión mental, la entidad se regocijaba en su victoria total. Había completado otro ciclo perfecto de seducción, manipulación y destrucción. La casa suspiró satisfecha, sus maderas crujiendo como huesos que se acomodan después de un festín. Las sombras se retiraron a sus rincones, a esperar pacientemente a que llegara la próxima familia. Porque el verdadero mal nunca muere, solo espera, siempre hambriento, siempre sediento de nuevas almas que corromper. Y en algún lugar del mundo exterior, una familia joven comenzaba a buscar una casa aislada donde encontrar paz, ignorando completamente que su búsqueda los llevaría directamente a las fauces de la oscuridad más absoluta. En esta morada maldita, soy el amo imperecedero, y el terror nunca muere, siempre perdura, siempre hambriento, siempre esperando.